Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. El pasado 9 de diciembre de 2021, Nicaragua decidió poner punto final a cualquier tipo de relación bilateral que existió por más de 30 años con Taiwán, tiempo en el que la isla se convirtió en uno de los donantes más activos del país centroamericano. Es importante mencionar que Taiwán era el donante más importante de Nicaragua, cuyo país financiaba 27 proyectos en áreas de producción de alimentos, cultivos de frutales y cría de cerdos de calidad superior, entre otros. Todo ello teniendo un valor estimado de entre 30 millones a 50 millones de dólares, según datos del gobierno nicaragüense. Sin embargo, esta separación no fue del todo silenciosa, ya que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, acompañó esta ruptura con una declaración pública donde desconoce a Taiwán como nación independiente y da su total reconocimiento a China como el único gobierno legítimo de la nación asiática, calificando a la isla como una parte inalienable de su territorio, esto bajo el principio territorial de una sola China, sustentado por Pekín. Con este anuncio llevado a cabo a través de una declaración firmada por el canciller Denis Moncada, Nicaragua se suma a otros países de la región, como Panamá o El Salvador, quienes han decidido romper lazos con Taiwán para alinearse con la posición china, que defiende su soberanía sobre la isla. Añadido a lo anterior, el 26 de diciembre de 2021, el gobierno de Nicaragua hizo público que todos los bienes que pertenecían a Taiwán, ubicados en el país centroamericano, pasarán a ser dominio y propiedad de China, esto como producto del restablecimiento de relaciones con el gigante asiático. China y Nicaragua mantuvieron relaciones entre 1985 y 1990 durante el primer mandato de Daniel Ortega, y después de 32 largos años, las dos naciones vuelven a firmar acuerdos que dejan en claro una relación diplomática, en el que según y en voz de varios expertos, el gobierno del presidente nicaragüense busca alinearse con China comunista y Rusia, tras el aislamiento internacional y las sanciones impuestas por varios gobiernos y organismos internacionales que lo acusan de mantener en prisión a más de 160 disidentes, confiscar a varias ONG que criticaron su gestión y reelegirse en unas elecciones presidenciales sin observación internacional ni garantías. El anuncio de la ruptura con Taiwán y su nueva relación con China se hizo público después de meses de deterioro de los lazos entre Nicaragua y Estados Unidos. Asimismo, el comunicado se lanzó el mismo día en el que el Departamento de Estado anunció sanciones contra Néstor Moncada Lau, asesor de Daniel Ortega, tras ser acusado de fraude aduanero y operaciones corruptas para enriquecer a miembros del gobierno en Managua. Por su parte, Taiwán ha expresado su decepción por el abandono de Nicaragua y ha anunciado el fin inmediato de sus proyectos de colaboración con el país centroamericano. Por otro lado, Washington ha acusado al gobierno de Ortega de privar a Nicaragua de un aliado leal y ha asegurado que Taiwán aporta beneficios económicos y de seguridad significativos a los ciudadanos de aquellos países, con los que mantienen lazos diplomáticos. Con redacción de Carlos Cordero, mi nombre es Daniel Bonilla y estás escuchando Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Jimena Lezama. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que pueden escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio, su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Recuerden que si nos están escuchando a través de redes sociales,
También pueden vernos a través de YouTube y escucharnos a través de Spotify. No olviden suscribirse y darnos like, así como compartirnos con sus amigas y amigos si es que les gusta este espacio. Este episodio continuaremos hablando sobre los intereses geopolíticos en América Latina en torno a la relación China-Nicaragua. Para ello, entrevistamos a el doctor Alejandro Carlos Uscanga Prieto, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Ciencia Política Internacional por la Universidad Ehime en Japón y doctor en Cooperación Internacional por la Universidad de Nagoya, también en Japón. Actualmente es profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Buenas noches y sea usted bienvenido, doctor Carlos Uscanga. Jimena, muy buenas noches para ti y todos los que nos están escuchando. Para iniciar nuestra plática le pregunto, ¿cuál fue el motivo principal que orilló a Nicaragua a romper toda relación con Taiwán después de más de 30 años y aliarse con China? Bueno, antes de responder a tu primera pregunta, me gustaría muy brevemente hacer un pequeño contexto histórico para poder enmarcar justamente la decisión del gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, para suspender o cambiar, diríamos, las prioridades de su gobierno en reconocer a Taiwán y darle este reconocimiento a su vez a la República Popular China. Bien, bueno, como sabemos, hay bajo la perspectiva de Beijing, Taiwán es una provincia renegada. Sabemos exactamente qué sucede en 1949, cuando el avance de las fuerzas comunistas comandadas por Mao Zedong logran el control territorial, y ante este proceso Chiang Kai-shek tiene que dejar la China continental justamente y se dirige a la isla antaño denominada de Formosa, isla de Taiwán. Bajo este contexto, exactamente, y sobre todo entenderlo bajo el entorno de la Guerra Fría, los Estados Unidos dio apoyo al establecimiento de la República de China en la isla de Taiwán. Bajo esta perspectiva y por los cambios que el entorno internacional va a sufrir, particularmente a finales de los años 60 y los años 70, vamos a ver dos procesos importantes. Uno de ellos es las fricciones y el distanciamiento que va a tener China y la Unión Soviética, que esto va a derivar a una suerte de cisma dentro del mundo comunista ante el distanciamiento de Stalin y de Mao Zedong. En esta coyuntura, años después, se establece la decisión por parte de los Estados Unidos, comandada por Richard Nixon, como lo recordaremos, ya en la presidencia de este país, en donde su principal estratega, Henry Kissinger, va a idear un proceso de acercamiento con la República Popular China. En ese sentido, Henry Kissinger, en funciones de jefe del Departamento de Estado o responsable del Departamento de Estado, se va a entrevistar con Zhou Enlai en 1971, lo que va a derivar posteriormente a la reunión de Nixon y de Mao Zedong histórica en 1972 en Beijing. En el marco de esto se van a formalizar la normalización, diríamos, de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, aunque el reconocimiento formal se da hasta enero de 1979. Hay que señalar un aspecto importante. Este reconocimiento fue clave, pero con una interpretación, un tanto laxa del principio que siempre China había sostenido y sostiene hoy día,
de una sola China, es decir, el reconocimiento de China continental o de la República Popular China como una sola. En este entonces, regresando a 1972, se da el acceso al gobierno de Beijing a la Organización de las Naciones Unidas, y posteriormente, bueno, no solamente va a implicar el acceso, sino también el cambio en el marco del Consejo de Seguridad, ¿sí? En esta coyuntura, entonces, la República de China en Taiwán va a emprender todo un proceso intenso de estrategias diplomáticas y también el uso de la diplomacia económica a fin de que diferentes países del mundo lo reconocieran, ¿verdad?, como un país soberano. En marco, diríamos, se desarrollaron estas acciones, y lo que hemos podido ver, diríamos, particularmente desde la década pasada, ha sido ya un desgaste, una suerte de espacios que está ganando la República Popular China para que sea reconocido como una sola China, eliminando el reconocimiento de la República de China en Taiwán. Me explico, en ese contexto podemos entender justamente la decisión del presidente Daniel Ortega. Como es sabido, ¿no? Como muchos países en América Latina, inicialmente se reconoció, muchos de ellos a principios del siglo XX, pero otros de ellos a finales del siglo XIX, se reconoció al Imperio Chino, y bajo esa figura entonces estuvo funcionando durante el periodo de entreguerras hasta, diríamos, el referido tema después de la Segunda Guerra Mundial, los espacios que el movimiento comunista liderado por Mao Zedong obtuvo, lo cual pues interrumpió, diríamos, estos instrumentos que reconocían formalmente a la República de China como espacio que detentaba la soberanía en el continente, y lo cual permitió a su vez, como hice referencia, emprender tanto por parte del gobierno de Mao Zedong como de Chiang Kai-shek en la isla de Taiwán, pues emprender sus acciones para que un mayor número de países fueran reconocidos. Por cierto, México reconoció a la República Popular de China en 72 bajo la administración de Luis Echeverría. Pero bueno, regreso al caso de Ortega. En este contexto, entonces, China, emprende todas esas acciones y deseos para que un mayor número de países dejen de reconocer a Taiwán. Inclusive ya en los años 80, debemos recordar esto, justamente en el primer gobierno de Daniel Ortega, había hecho lo propio, había hecho exactamente este proceso, había rechazado las relaciones con Taiwán y había reconocido la política de una sola China. Sin embargo, en 1990, la entonces presidenta Violeta Barrios de Chamorro va a revertir esta decisión, y que bueno, pues de nuevo la República de Taiwán o la República de China en Taiwán va a ser reconocida. Esto va a durar hasta hace prácticamente el mes de enero del presente año, en donde, si bien Daniel Ortega, como ustedes lo saben, regresa al poder en el 2007, mantiene, digamos, el status quo hasta que se decide, diríamos, a través de estas controvertidas elecciones que hubo en el año pasado, regresar y revisar el estatus de las relaciones bilaterales con la República Popular de China.
Esto, como lo sabemos, lo hizo por conocimiento, el retorno y el reconocimiento a través de su ministra de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denise Moncada. Pero también debemos entender que la salida, digamos, del ya muy limitado club de países que reconocen a la República de China en Taiwán, pues prácticamente se quedan menos de 15. Para ser exactos, son 14 países que alrededor del mundo lo reconocen. Principalmente, muchos de ellos están en la zona de América Latina. Podríamos referir el caso de Guatemala, el caso de Belice, Honduras también con los declaraciones que como candidata su presidenta había hecho referencia a su presidenta Xiomara Castro, que posiblemente en una perspectiva Honduras podría ser el otro país que dejara de reconocer a la República de China en Taiwán. Pero bueno, todavía no se ha oficializado, pero ahí va, en la opinión pública se ha externado este tema. En el Caribe casi la mayoría son estas pequeñas islas, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. En América del Sur solamente Paraguay se mantiene como el único país que mantiene este reconocimiento. En Europa, pues la Ciudad del Vaticano. En África, virtualmente lo que se conocía antes como Swazilandia, y algunos muy pequeños estados islas en el Pacífico, en donde, bueno, pues se han desplegado una serie de acciones, ¿no?, monetarias, de cooperación por parte del gobierno de Taiwán, pues para mantener estas prerrogativas. Sin embargo, bueno, pues quizá el panorama es cada vez más complejo y bueno, y Daniel Ortega pues se suma a estas acciones para el reconocimiento de la República Popular de China. Qué importante esto que usted nos menciona acerca del contexto, de regresar al contexto de la Guerra Fría y los cambios que esto originó en el entorno internacional, precisamente o específicamente en los años 60 y 70. Cabe recordar el distanciamiento entre la Unión Soviética y China y el acercamiento o esta histórica reunión que hubo entre el entonces presidente Nixon y Mao Zedong. Todo esto para entender la decisión que toma el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Como segunda pregunta le digo, ¿cuál es la finalidad de que el presidente de Nicaragua dé su declaración de no reconocer a Taiwán como una nación independiente? Yo podría señalar varios aspectos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las motivaciones que el presidente Ortega tuvo para esta decisión, ¿no? Ya no reconocer a China como una nación soberana e independiente? Bueno, hay varios elementos, ¿no? En primer lugar, bueno, es claro, como ya se hizo mención, de este despliegue intensivo por parte de Taipei de la diplomacia económica, que prácticamente era pues la moneda de cambio que tradicionalmente utilizaba, sobre todo en estos pequeños países, para mantener el reconocimiento, y el flujo de efectivo pues siempre era constante, a través de las acciones de cooperación. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua era muy interesante, porque del total de ayuda oficial para el desarrollo y otras modalidades de financiamiento externo a través de los donantes de la cooperación internacional, casi el 60% lo recibía justamente de Taiwán, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de merma. Seguramente las negociaciones establecidas con Beijing pues se va a subsanar sin ningún problema.
También un elemento que hay que tomar en cuenta en esta suerte de engranaje complejo que está detrás de esta decisión, pues podríamos sumar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos, desde la perspectiva geopolítica y dentro del clima de las tensiones comerciales entre Washington y Beijing, que se ha desarrollado a lo largo del año pasado de manera mucho más intensa en la administración de Joe Biden, podríamos agregar que, bueno, también quizá es un activo de negociación que el gobierno de Nicaragua quiere buscar vis a vis los Estados Unidos, ¿no? Es decir, bueno, ya no estoy reconociendo a Taiwán, que yo sé que es tu aliado, pero ahora reconozco a Beijing, lo cual, bueno, pues amplía, podríamos decir, la presencia de China en Centroamérica en general. Quizá uno de los aspectos que pudieron haber estado en la palestra fue indudablemente estas ganancias que el gobierno de Ortega visualizaría. Uno de ellos es, lo inferimos, el tema del incremento de los flujos de cooperación y financiamiento internacional por parte de la República Popular China hacia ese país centroamericano. Quizá otro podría ser también lo atractivo de la apertura hacia el turismo chino, ¿no? Sabemos que el turismo chino ha ganado un espacio muy importante, inclusive a pesar del entorno actual de la pandemia, y que vemos, por señalar algunas cifras, que en el 2019, es decir, los turistas chinos en el extranjero tuvieron una erogación aproximada de 91 billones de yuanes en el 2019, frente a 1.100 billones de yuanes para el 2020. Entonces, esto es quizá un aspecto atractivo en donde permita sumar a lo que se espera ya recobrada la nueva normalidad, reactivar los flujos de turismo a nivel mundial. Por ejemplo, para también mencionar un dato, en el 2019 se registraron, de acuerdo con datos de la propia República Popular China, alrededor de 134 millones de viajes, ¿verdad?, que tuvieron destino a diferentes países, diferentes lugares en el extranjero. Entonces, esta idea de poder atraer al turismo chino, pues es también muy, muy atractivo. Otro de los aspectos claves que nos permiten entender esta razón por parte del gobierno de Ortega se refiere justo a esta búsqueda de ampliación del reconocimiento de China como una sociedad de mercado, ¿no? Como una economía de mercado, para ser más preciso. Es decir, muchos países, por ejemplo en el caso de México, si bien tiene relaciones diplomáticas formales desde el 72, que por cierto este año se cumplen los 50 años, México no reconoce a China como economía de mercado, ¿no? Al reconocerlo, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, bueno, entonces puede accesar a una serie de incrementos en sus flujos comerciales, el posible establecimiento o negociaciones de acuerdos de libre comercio bilateral, como ya otros países de Centroamérica lo han hecho, como Costa Rica, por ejemplo, y otros más. Y bueno, pues se reactiva en esta red, digamos, de libre flujo de mercancías e inversiones, que también puede ser altamente atractivo para el gobierno de Daniel Ortega. Muchas gracias por esto que nos menciona, doctor Carlos Uscanga. Y
Recapitulando estos varios elementos a considerar, uno de ellos, justo desde la perspectiva geopolítica, es precisamente lo que representa para la administración de Joe Biden y lo que puede ser una negociación en sí para Estados Unidos, y también lo atractivo que es, o sea, lo innegable que es el movimiento económico que tiene el turismo chino. Para continuar con nuestra conversación, ¿qué es lo que gana China en esta alianza estratégica con Nicaragua si el mercado nicaragüense se puede considerar pequeño para el gigante asiático? Por favor, díganos, doctor Uscanga. Bueno, pues al fin de cuentas Nicaragua es un país muy pequeño dentro de América Central, y bueno, ¿cuáles serían las motivaciones de parte de China para emprender una negociación que seguramente le fue muy productiva, justamente porque al final de cuentas el gobierno de Ortega decidió reconocer adherirse a la política de una sola China. Bajo esta idea, entonces, podemos ver varios elementos. ¿Qué es lo que gana Beijing? Bueno, por un lado, el avanzar en el reconocimiento dentro de América Central, no de la política de una sola China, es decir, el reconocimiento de la República Popular China. Vemos que hay dos países que no lo han hecho, el caso de Guatemala, el caso de Belice, y Honduras quizá pueda sumarse a esta decisión de Nicaragua, ya lo veremos con el tiempo. Entonces, bueno, avanza en el reconocimiento de esta región, que en términos geopolíticos es muy importante. Como sabemos, son países bioceánicos, ¿no? Por mucho tiempo ha estado en el imaginario y en proyectos esta idea del segundo canal que permita conectar el Pacífico y el Atlántico, y bueno, pues esto también ha avanzado en ciertos niveles. También en términos geopolíticos, pues es un mensaje hacia Washington, ¿no? Es decir, China está cada vez teniendo más espacios en América Latina, ser reconocidos por estos países de Centroamérica, y que bueno, pues esto permitirá tener también otros elementos dentro del juego geopolítico regional. Debemos también saber que el proceso, como ya lo hicimos mención, de ganar adeptos a la causa de Taiwán o de la República de China en Taiwán, cada vez ha sufrido más descalabros, ¿no? Por mencionar algunos, países tanto de América Latina como de África, por ejemplo, desde el 2013 muchos países ya han dejado de reconocer a la isla taiwanesa. Gambia en el 2013, São Tomé y Príncipe en el 2016, Panamá en el 2017, República Dominicana, Burkina Faso y El Salvador en el 2018. Entonces, hay una situación compleja para Taipei, y esto de manera binaria gana espacios para las políticas de reconocimiento por parte de Beijing. En ese entorno, ¿verdad? Se cierran espacios y se suman frente a la política de Beijing de catalogar a Taiwán como una provincia renegada, ¿no? Es una provincia renegada que es parte de su soberanía, pero es renegada y no se ha sumado a las políticas que tanto Macao como Hong Kong tuvieron después del retroceso, en el caso de Hong Kong particular, por parte de Inglaterra, y Macao por parte de Portugal, de sumar esta idea de ser regiones administrativas autónomas, ¿no?
pero dentro de la órbita soberana de China, de la República Popular China. Entonces ahí hay un elemento importante de ganar espacios a nivel de la diplomacia mundial. Por otro lado, bueno, en términos económicos, indudablemente es el despliegue de la diplomacia del yuan, ¿no? Y tener claro el posicionamiento que las transacciones a través de esta moneda van a estar ocupando un espacio importante dentro del sistema financiero internacional. Entonces, pues ahí, a través de estos préstamos, a través de cooperación, ahí se van a reflejar estos elementos. Y eso yo podría, diríamos, concluir. Sabemos que en función también de cómo sea el entorno, los cambios del entorno internacional, los estados van a estar reaccionando, van a valorar si vale la pena seguir manteniendo la relación con la República de China en Taiwán, o van a cambiar para reconocer, la República Popular China. Indudablemente esto, y me refiero justamente a los países que restan, ¿no? De estos 14 que todavía restan en el mundo, y indudablemente esto va a tener un impacto. Es decir, hay que referir, por último, la posición de los Estados Unidos. Habíamos dicho inicialmente que Estados Unidos se había mantenido en una interpretación laxa, ¿no? Del principio de reconocimiento de una zona china. Inmediatamente, como compensación, cuando Taiwán sale del sistema de Naciones Unidas, pues se fortalece las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, la asistencia, digamos, a través de esta suerte de paraguas, o considerar a la isla como parte del paraguas de seguridad de los Estados Unidos en la región del Pacífico, ¿no? Y indudablemente, pues, digamos, abrir a sus mercados a los productos y las inversiones para los productos provenientes de Taipei. Entonces, este proceso se va a mantener. Hemos visto que, por ejemplo, en el tema de Taiwán se han fortalecido el establecimiento de relaciones militares, como hice mención, pero particularmente ejercicios militares que han estado presentes en los últimos años. En fin, también Washington busca a través de Taipei ser una carta de negociación vis-a-vis Beijing, dentro de las múltiples que podemos visualizar, pero está dentro de esta órbita, de esta óptica de interés por parte de Estados Unidos. Yo dejaría mi comentario aquí y Jimena, de nuevo agradezco la oportunidad prestada el día de hoy para que tus escuchas puedan tener una mejor perspectiva y un entorno cada vez más integral de la decisión del gobierno de Ortega para el reconocimiento de la República Popular de China. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por esto que nos dice, y permítame resumirlo en que China gana espacios en la diplomacia mundial, con presencia en América Latina. Y también hay un despliegue económico nuevamente del yuan, y aunado a lo que todo esto implica para la relación con Estados Unidos, ¿no? Que es el gigante que hay en América como tal. Le agradezco mucho, doctor Carlos Uscanga, por estas reflexiones que nos da para Construyendo el Debate. Fue un gusto y muy buenas noches. Mientras tanto, ustedes los invito a que se queden con nosotros y nos acompañen a la cápsula en el librero.
en el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te interesa conocer sobre la política exterior de Japón, China y Corea del Sur? ¿Sabes cuáles son sus estrategias económicas y su relación con América Latina? ¿Quieres conocer la visión que marca las estrategias en el ámbito de las relaciones internacionales entre estos países asiáticos y América Latina? En esta ocasión te hablaré sobre el libro coordinado por el Dr. Alejandro Carlos Uscanga Prieto, titulado Política Exterior y Estrategias Económicas de Japón, China y Corea del Sur. En el primer capítulo, titulado La presencia de Corea del Sur en América Latina en el siglo XXI, el Dr. Juan Felipe López Aimes te explica que la estrategia de Corea del Sur destaca por su propia dinámica industrial, comercial y la expansión global de sus empresas, por lo que los acuerdos comerciales han sido parte importante de sus objetivos económicos y geopolíticos en América Latina. También subraya que con América Latina, la estrategia diplomática ha buscado abrir paso a los mercados a través de acuerdos económicos bilaterales, multilaterales y regionales, cumbres e incluso visitas presidenciales. La ayuda oficial al desarrollo también ha sido una pieza clave en la construcción de la relación de cooperación. Esta estrategia busca cumplir el objetivo de que América Latina sea una opción de mercado, proveedor de materias primas y exista un crecimiento en la inversión coreana en Latinoamérica. En el segundo capítulo, escrito por el Dr. Yoshimi Murakami, llamado Política Exterior de Japón hacia América Latina en el siglo XX, se analiza la relación de Japón con América Latina, considerando que la política exterior del país asiático ha sufrido cambios significativos en relación con su transición económica. Las relaciones nipo-latinoamericanas han tenido transiciones importantes, fundamentadas en una diplomacia activa, como la Carta de Asistencia Oficial al Desarrollo de Japón, donde se plantea la necesidad de asistencia a países en vías de desarrollo. El Dr. Murakami resalta los desafíos que se enfrentan ante la caída de Japón como segunda potencia económica, lo cual impactó directamente en la ayuda que Latinoamérica recibía de este país. El último capítulo, Visiones críticas de la estructura de la relación China-América Latina y el Caribe, el Dr. Eduardo Xilia Pango enmarca la importancia de la relación entre este gigante asiático y la región latinoamericana, donde el eje económico y comercial son parte fundamental de la agenda. Si bien el análisis se centra en el periodo 2008-2018, el autor también provee de un contexto histórico que permite comprender el fenómeno de expansión china en la región. Además, el autor reflexiona sobre las rutas alternativas sobre la estructura de la relación bilateral. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo las estrategias de política exterior y económicas de los países asiáticos con relación a América Latina. Puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID, por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs, Ciencias Sociales, y ahí dale un clic a Libros, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Ayam Cárdenas. Hasta la próxima. A continuación entrevistaremos a la doctora Mariana de Jesús Escalante, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín, China, y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Actualmente es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Sea usted bienvenida, doctora Mariana Escalante, a este espacio de Construyendo el Debate. Hola, buenas noches, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Para iniciar nuestra charla, le pregunto, ¿qué significa para América Latina el acercamiento entre Nicaragua y China?
las implicaciones, más que para América Latina, son para la relación China-Estados Unidos y en los efectos que esta relación bilateral pueda tener en la región. Para América Latina significa, por supuesto, una mayor presencia china, a diferencia de lo que comúnmente se asume, que se promoverá el autoritarismo en América Latina o los gobiernos antidemocráticos. En realidad, esa perspectiva demuestra más la falta de comprensión de los intereses de China o de la política china en general. Lo que más le importa a este país es el reconocimiento de uno de sus principios de política exterior más importantes, que es el principio de una sola China. Entonces, el interés de China es seguir teniendo este reconocimiento, aislar diplomáticamente a Taiwán y alcanzar sus objetivos de política exterior en primer lugar y objetivos comerciales en segundo lugar. Entonces, el acercamiento a América Latina a cambio de este reconocimiento diplomático a la República Popular China es a través de este gran programa e intenciones chinas que van más allá de sus fronteras, que se vinculan evidentemente y entre otras cosas con el gran proyecto de la política exterior china, que es el proyecto de la Franja y la Ruta. Y mientras más reconocimiento en América Latina, evidentemente habrá mayor presencia, mayor posibilidad de generar proyectos de infraestructura, inversión, comerciales, la posibilidad de insertarse en este proyecto que ya mencionaba de la Franja y la Ruta. En el marco de la CELAC, por ejemplo, se plantearon muchas iniciativas que incluyen, por supuesto, también cooperación en la lucha contra el SARS-CoV-2, etc. Entonces, yo creo que los efectos para América Latina evidentemente van a ser esta mayor presencia de China, y yo no la vería tanto en un sentido negativo, sino en una oportunidad de tener mejores relaciones en general con los proyectos de infraestructura china. Y por supuesto, claro, pueden generar de cierta forma, sobre todo yo diría el régimen de Nicaragua y la polémica del régimen específico de Daniel Ortega, las elecciones de noviembre que fueron tan criticadas. Eso sí puede influir, ¿no? en que haya una cierta demostración tácita de un apoyo de China a un régimen anti-estadounidense, pero en realidad, más allá de eso, la relación y el acercamiento con China, la mayor presencia con China puede significar para estos países que se ven aislados diplomáticamente de Estados Unidos, puede significar este rescate, ¿no? En términos económicos y etcétera, y en los que China normalmente no se fija en qué régimen está en ese país para establecer relaciones, ¿no? Entonces es importante porque evidentemente la política exterior china y la forma en que se acerca a otros países no es determinada por la cuestión ideológica. Me parece sumamente importante esto que usted nos menciona acerca del principio de política exterior de China de una sola China, porque con esto no solamente busca unificar, sino también muestra un claro distanciamiento entre Taiwán, y lo que busca finalmente es aislarlo de la política exterior. Entonces, mientras más reconocimiento haya en América Latina, entre América Latina y China, entonces habrá más presencia y cooperación en todo sentido, incluida actualmente la lucha contra el SARS-CoV-2, coronavirus o COVID. Y a su vez, mayor relación con el gigante asiático y todo lo que eso representa. Para continuar con esta conversación, le pregunto, ¿qué acciones serán las que tomará el gobierno de Estados Unidos ante esta nueva etapa en la relación diplomática comercial China-Nicaragua? Recordemos que uno de los principales principios de la política exterior china, como lo mencionaba hace un momento, es el de una sola China. Estados Unidos, si bien lo ha tratado de sortear este principio, en realidad, de acuerdo con el comunicado de Shanghái de 1972,
a través del cual se establecen relaciones entre China y Estados Unidos, con la visita de Nixon a China y esta importante reunión que tuvo Nixon con Mao de manera muy simbólica. Estados Unidos se comprometió a respetar este principio de una sola China. Y bueno, en este caso, ¿qué acciones puede tomar? En realidad, el gobierno de Estados Unidos no puede tomar muchas acciones de manera diplomática, pero sabemos que existen muchas tensiones entre el gobierno de China y Estados Unidos a raíz, bueno, siempre ha habido tensiones, pero sobre todo a raíz del gobierno de Trump, recientemente también con el conflicto en Ucrania, etcétera, ¿no? Y por otro lado, insisto en el tema del reconocimiento. Para China es muy importante esto del reconocimiento, ya que solo quedan 14 países que reconocen a Taiwán y la mayoría están, bueno, de esos 14, 8 están en América Latina, que son Belice, Guatemala, Paraguay, Haití, Honduras, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía. Honduras, de hecho, que es de estos 8 países, ha indicado su interés en entablar relaciones con China, por ejemplo, y recientemente hubo un reconocimiento hacia China de parte de Costa Rica, Panamá y El Salvador. Entonces, esto está aislando diplomáticamente a Taiwán. Sabemos que Taiwán en Asia-Pacífico es un importante socio y aliado de Estados Unidos, entonces bueno, es un tema importante sobre todo para China, ¿no? Y en realidad más que una influencia en la región de América Latina, creo que más justo y como va esta pregunta, en realidad tiene que ver con la relación China-Estados Unidos. Eso es lo más relevante, ¿no? Porque los países que quedan reconociendo a Taiwán en realidad son países muy pequeños, como lo mencioné, son países con poca influencia regional, pero sí implica el hecho de que estos comiencen a interesarse por reconocer a China va a implicar evidentemente que Taiwán se va a quedar aislada. Pone por supuesto en predicamento a Estados Unidos en el marco de las recientes tensiones entre la República Popular China y Taiwán y cómo estas han ido evolucionando también, ¿no? Porque en un principio las relaciones entre el estrecho, es decir, entre Taiwán y la República Popular o la República Popular y la República de China eran, digamos, más o menos estables y solo en momentos de alta tensión emergían, ¿no? Con la llegada de Tsai Ing-wen, la presidenta actual de la República de China, pues se demuestra más explícitamente que se quiere una independencia, cosa que los antiguos mandatarios taiwaneses al menos lo habían tratado de mantener al margen para no crear tensiones con China. Entonces, Estados Unidos, si bien desde este comunicado de Shanghái del 72 se comprometió a reconocer a ambas orillas del estrecho de Taiwán como pertenecientes a la República Popular China, pues claro que a Estados Unidos le conviene que Taiwán siga teniendo reconocimiento, ¿no? Y mientras más influyentes sean los países que lo reconocen, mejor, porque el tema de Taiwán siempre es un aspecto a través del cual se presiona a China cuando hay tensión en la relación bilateral, y eso lo vemos siempre, ¿no? Cada que hay tensión en el este de Asia, en Asia-Pacífico, cada que hay tensión incluso internacional y donde se requiere una postura de China más determinante, siempre emerge el tema de Taiwán, ¿no? Como lo estamos viendo con el conflicto de Ucrania, que luego se pregunta el mundo, los espectadores, ¿qué va a pasar con Taiwán? Bueno, entonces, y por otro lado es muy interesante porque Estados Unidos, frente al rompimiento de relaciones entre Nicaragua y la República de China, es decir, Taiwán, manifestó que las elecciones de noviembre habían sido
ilegítimas en estas elecciones en donde se reelige Daniel Ortega, y dice: este hecho no representa en realidad el deseo del pueblo nicaragüense, porque Daniel Ortega no fue elegido legítimamente, y entonces el hecho de que haya roto relaciones con Taiwán, con la República de China, implica que no es representativo, ¿no? Que no es algo democrático. Eso lo dijo Estados Unidos en un comunicado oficial. Entonces se asume que evidentemente que Nicaragua entabla relaciones con la República Popular China justo por las sanciones que Estados Unidos había impuesto después de las elecciones. Y la postura de Estados Unidos ha sido muy clara con respecto a esto. Evidentemente se ponen del lado de Taiwán y dicen implícitamente, aunque yo diría casi de manera explícita, que Taiwán sí es un lugar en donde se promueven valores como la democracia, la transparencia, el Estado de Derecho, la prosperidad económica, y que Taiwán puede traer beneficios a los países con los cuales establece relaciones diplomáticas, ¿no? Y por otro lado, no sobra mencionarse que estos principios y estos valores son mucho de lo que se le critica a China, ¿no? Porque se dice que justo China promueve los valores contrarios, ¿no? Ojo, es mucho la perspectiva occidental, pero de decir que China promueve valores autoritarios en contra de la libertad, de los derechos humanos, de los individuos, que no es transparente, que no respeta el Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Entonces, como mencionaba, creo que anteriormente, se critica mucho que China entabla relaciones con cualquier país sin importar su régimen, ¿no? Por ejemplo, de Nicaragua con Daniel Ortega y estas dudosos resultados de las elecciones, y por supuesto la situación, ¿no? De derechos humanos en Nicaragua. Pero en realidad, insisto, uno de los principios de política exterior china que siempre se ha exaltado es el respeto a la soberanía y a la no intromisión en los asuntos de otros países, ¿no? Entonces China siempre, y de manera muy pragmática, evidentemente, afirma que establece relaciones con países en términos comerciales, ¿no? O en términos políticos, o en términos culturales, lo que sea que corresponda a cada establecimiento de relaciones o de acuerdos. Y ya, ¿no? China dice: nosotros no criticamos y cada pueblo es libre de elegir su propio régimen. Esto por supuesto es muy criticable, pero China lo ha aplicado así con todos, ¿no? Y asimismo también China quiere que no se aplique consigo misma, ¿no? Entonces, cuando se habla del asunto de Taiwán, China lo asume como un asunto de política interna, y siempre es uno de los asuntos más delicados de política china, ¿no? Entonces, nada más eso. Estados Unidos evidentemente se encuentra preocupado porque China logre ese gran objetivo de aislar por completo a Taiwán, y por supuesto de esa forma para Estados Unidos sería cada vez más difícil poner a Taiwán siempre como esa balanza que impide que China alcance sus objetivos, ¿no? Y sobre todo cuando Estados Unidos tiene intereses en la región de Asia-Pacífico. Retomando el principio de política exterior de China, de una sola China, hay que tener en claro que Estados Unidos, pese a las relaciones con China, pues y a esta emblemática visita que ya recordamos entre Nixon y Mao Zedong, pues nunca ha dejado de tener fricciones por lo que representa el gigante asiático y por lo que representa también Estados Unidos. Entonces, esto sobre todo a raíz del gobierno de Trump y del reciente conflicto con Ucrania. Esto muy importante para entender cuál será el rumbo o cuáles serán las acciones que tomará el gobierno de Estados Unidos ante esta nueva dinámica de relación entre Nicaragua y China. Para cerrar nuestra conversación, le pregunto,
¿Cuál es el destino más probable sobre las propiedades que pertenecían a Taiwán en Nicaragua y que el gobierno de Daniel Ortega dio a China? En efecto, este hecho fue algo abrupto de parte del gobierno de Nicaragua, ¿no? que confiscaron el edificio de la Embajada de la República de China y se lo transfirieron a la República Popular China, y en estos comunicados se dijo que todos los bienes iban a pasar a China. Esto enojó mucho, por supuesto, a Taiwán, e incluso en comunicados oficiales se dijo que el gobierno de Ortega no respetaba la decisión de Taiwán de ceder el edificio donde estaba la embajada a la Iglesia Católica, porque bueno, eso fue lo que hicieron los taiwaneses, donaron ese edificio a la Iglesia Católica, cosa que no le gustó nada a Ortega, porque también tengo entendido que tiene conflictos con la Iglesia, y en este comunicado oficial de Taiwán incluso dicen que se refirió, no dicen, incluso se refirió a los gobiernos de Nicaragua y China como malévolos de manera oficial. Y por otro lado entran también otras cuestiones, ¿no? De acuerdo a la Convención de Viena, se supone que se deben proteger los bienes de un país aun cuando se rompan relaciones. Y bueno, es interesante porque la postura de Nicaragua es, estamos reconociendo a China, y China es la única representante del pueblo chino, ¿no? Incluyendo a los taiwaneses. Entonces esto evidentemente ha enojado mucho a Taiwán. Creo que las medidas tomadas por el gobierno de Nicaragua no fueron las más adecuadas, evidentemente. Creo que lo pudieron haber resuelto de maneras más diplomáticas y más, digamos, menos duras y menos escandalosas, abruptas, ¿no? Y bueno, nada, se supone que Taiwán va a presentar una reclamación, pero hasta la fecha no se ha resuelto, y las indicaciones siguen siendo que China es poseedora de estos bienes. Y obviamente también demuestra mucho las presiones que está recibiendo el gobierno de Nicaragua por tanto de Estados Unidos, por estas sanciones que fueron impuestas, y al mismo tiempo por este acercamiento con China. Inmediatamente cuando se estaban rompiendo relaciones diplomáticas con Taiwán, ya dos hijos de Ortega estaban reuniéndose en China con representantes para firmar acuerdos, ¿no? Comerciales, de infraestructura, etc. Entonces es un tema interesante lo que está pasando en Nicaragua y en su relación con China, pero evidentemente a quien más afecta y en donde más está el punto de interés es evidentemente en la relación bilateral China-Estados Unidos. Muchas gracias, Jimena, y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por el espacio, y a toda la producción de Construyendo el Debate. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por escucharnos en este episodio número 36. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Pueden encontrar este y todos los episodios anteriores en nuestro canal de YouTube y en Spotify, así como en la página Cultura con Polacas, que se encuentra en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, por favor compártanos, regálenos un like, y recuerden que en nuestras redes sociales estamos ávidos de sus preguntas, comentarios y sugerencias para este espacio. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, Carlos Corres Cajadillo; asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la redacción, Claudia Chamarro y Carlos Cordero. En la producción de cápsulas informativas, Daniel Bonilla; diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes su amiga Jimena Lezama. Hasta el próximo episodio. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana que política. Estábamos esperando esto hacia periodismo, movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política
cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.